Imagínate por un momento que estás en una sala, en un hospital, en algún lugar de los años 40 y frente a ti hay un médico sonriente que sostiene en su mano lo que parece ser un simple picahielos, pero no está ahí para curarte de alguna enfermedad física. Por lo contrario, su objetivo es otro: cambiar tu mente para siempre. Durante décadas, miles de personas fueron sometidas a este proceso macabro, una cirugía que prometía curar trastornos mentales. Hoy vamos a hablar sobre la lobotomía, considerada por muchos como la peor cirugía de la historia moderna. ¿Cómo surgió? ¿Por qué se volvió tan popular? ¿Y cuáles fueron las consecuencias para quienes pasaron por ella? Así que acompáñame a descubrirlo en este oscuro capítulo de la historia de la medicina. Prepárate porque lo que vas a escuchar ahora es realmente impactante. Primero vamos a arrancar por lo básico. La palabra lobotomía viene del griego lobo, que significa lóbulo, refiriéndose a los lóbulos del cerebro, especialmente el lóbulo frontal. Y tomía significa corte, que significa cortar o hacer una incisión. Entonces, lobotomía literalmente significa corte en el lóbulo. La lobotomía fue una de las cirugías más controvertidas y perturbadoras de la historia de la medicina. Consistía básicamente en interrumpir las conexiones nerviosas entre el lóbulo frontal del cerebro y el resto del cerebro. Estas conexiones nerviosas serían el área que controla el pensamiento, las emociones y la personalidad. El objetivo, según sus creadores, era calmar a las personas que sufrían de enfermedades mentales severas, como por ejemplo la esquizofrenia, la depresión profunda o el trastorno bipolar. Pero en realidad era muy diferente. En lugar de curar, la lobotomía muchas veces convertía a los pacientes en seres apáticos, sin voluntad, incapaces de pensar o sentir como antes. Y lo más increíble de todo es que durante muchos años esta práctica fue considerada un avance médico revolucionario. Pero ¿cómo se realizaba la lobotomía? Bueno, advertencia porque lo que estás a punto de escuchar es realmente perturbador. La lobotomía en su versión más conocida, la llamada lobotomía transorbital, no requería una sala de operaciones ni siquiera anestesia general. El procedimiento era increíblemente crudo y rápido. Todo comenzaba cuando el paciente era sedado ligeramente o en algunos casos simplemente atado a una camilla para evitar que se moviera. Luego el médico tomaba un instrumento muy parecido a un picahielos llamado leucotomo. Lo apoyaba justo en la parte superior del ojo entre el párpado y el hueso orbital. Con unos pocos golpes secos de un martillo de goma, rompía la delgada capa ósea que separaba el ojo del cerebro. El llamado picahielos entonces introducía unos centímetros dentro del cráneo, llegando directamente a la zona del lóbulo frontal. Una vez allí, el instrumento se movía de un lado a otro, cortando las conexiones neuronales que unían el lóbulo frontal con el resto del cerebro. El procedimiento se repetía en ambos ojos y todo podía durar menos de 10 minutos. Y lo más escalofriante es que al terminar, el paciente simplemente era retirado de la camilla o de la sala de operación y enviado a su debida recuperación. Después del procedimiento, muchos salían de la lobotomía con pérdida total de su personalidad, problemas de movimiento o incluso en estados vegetativos. Pero a pesar de todo, en su momento la lobotomía fue presentada como un tratamiento milagroso para los trastornos mentales. Y por acaso puede ser que te preguntes, ¿quién inventó esta práctica tan macabra? Y aunque hoy nos parezca una locura, en su momento la lobotomía fue vista como un rayo de esperanza. Por ejemplo, este folleto representa uno de la época donde se presentaba la lobotomía como algo moderno que le ponía fin a algunos problemas mentales, como la esquizofrenia, trastorno de pánico, episodios violentos, TDA y supuestamente hasta el Alzheimer. En esa imagen podemos ver una representación del estado de una mujer de antes y después de la cirugía. Y una de las cosas bizarras es que promocionaban que el proceso duraba solo 10 minutos. Y todo comenzó en Europa con el neurólogo portugués António Egas Moniz. En 1935
Moniz propuso una idea revolucionaria para su época. El neurólogo se preguntó: ¿y si desconectamos ciertas áreas del cerebro para tratar enfermedades mentales? Pues basándose en experimentos anteriores con chimpancés, Moniz desarrolló una técnica llamada leucotomía prefrontal. Esta cirugía consistía en hacer pequeños agujeros en el cráneo y usando un instrumento especial, una especie de aguja giratoria llamada leucótomo, en donde el principal objetivo sería destruir la materia blanca que conectaba los lóbulos frontales con otras partes del cerebro. Bueno, según sus observaciones iniciales, algunos pacientes mostraban una notable disminución en síntomas como ansiedad, depresión o psicosis. Sin embargo, los efectos secundarios eran evidentes: pérdida de iniciativa, cambios de personalidad, incapacidad para planificar o pensar y en muchos casos deterioro severo de la inteligencia emocional. O sea, la persona quedaba prácticamente estúpida. Y a pesar de estas consecuencias, la comunidad médica de aquel entonces, desesperada ante la falta de tratamientos efectivos para los trastornos mentales, vio en la leucotomía una solución prometedora. Como reconocimiento a su aporte en la neurociencia, Antonio Egas Moniz recibió el Premio Nobel de Medicina en 1949. Fue uno de los premios más polémicos de toda la historia, porque décadas después la lobotomía sería condenada como una de las mayores atrocidades médicas jamás cometidas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la historia tomaba un rumbo aún más siniestro. En Estados Unidos, el psiquiatra Walter Freeman conoció el trabajo de Moniz y decidió llevarlo a un nuevo nivel, hacerlo más rápido, más barato y más accesible para todos. Freeman, que no era neurocirujano, ideó un procedimiento que eliminaba la necesidad de perforar el cráneo con taladros. Entonces desarrolló la llamada lobotomía transorbital. Freeman estaba tan convencido de su técnica que realizó más de 3.500 lobotomías a lo largo de su carrera. Y no paró por ahí. Para promover su método, Freeman viajaba por todo Estados Unidos en una camioneta equipada para operar, conocida popularmente como lobotomóvil. En su época de mayor popularidad, a finales de los años 40, se estimaba que entre 5.000 y 10.000 lobotomías se realizaban al año solo en Estados Unidos. Sin embargo, los resultados eran devastadores. Muchos pacientes quedaban incapacitados de por vida, otros morían por hemorragias cerebrales o infecciones, y solo una pequeña parte lograba volver a una vida funcional, aunque siempre con secuelas irreversibles. ¿Y por qué es que la lobotomía se volvió tan popular entonces? Hoy en día la idea de perforar el cerebro para curar trastornos mentales nos parece una severa barbaridad. Pero en aquel momento la lobotomía se popularizó por una razón muy poderosa, y es que no existían tratamientos efectivos para enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión severa. Los hospitales psiquiátricos siempre estaban saturados, y es que miles de personas eran internadas por años o toda la vida en condiciones inhumanas, sin más opciones que el aislamiento, el electroshock o métodos de contención física brutales. La medicina de mediados del siglo XX no contaba con antidepresivos, ansiolíticos ni antipsicóticos como lo conocemos hoy en día. De hecho, medicamentos fundamentales como la clorpromacina, el primer antipsicótico, recién se descubriría en 1952. Entonces, básicamente, frente a este panorama desesperante, la lobotomía se presentó como una solución milagrosa, una intervención rápida, económica y supuestamente capaz de transformar a personas violentas, agitadas o profundamente deprimidas en pacientes tranquilos y manejables. Los médicos, buscando alivio tanto para los pacientes como para los sistemas de salud colapsados, comenzaron a recomendar esta cirugía de forma cada vez
más masiva. Y es que la lobotomía no solo era vista como un avance médico en su época, se vendía como un símbolo de progreso, modernidad y optimismo científico. Publicaciones médicas y periódicos de la época elogiaban el procedimiento, destacando los casos exitosos y minimizando o directamente ignorando los efectos secundarios devastadores. Y es que fue así tanto su popularidad que la lobotomía llegó incluso a la cultura popular. Películas, revistas y reportajes de televisión de la época hablaban de esta cirugía como si fuera el futuro brillante del tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, tras ese barniz de esperanza, la realidad era mucho más oscura. Y aunque al principio la lobotomía fue celebrada como un avance médico, la realidad pronto se volvió imposible de ocultar, porque los efectos secundarios eran devastadores y era imposible no hablar de ellos. Muchos pacientes, después de hacerse la cirugía, prácticamente perdían toda su esencia, y es que ya no podían razonar o tomar simples decisiones, incluso no podían ni cuidar de su propia higiene. Los cambios extremos de humor eran otro efecto colateral de la cirugía. Algunos pacientes caían en estado de apatía total, mientras que otros experimentaban agresividad incontrolable o episodios de risa y llanto sin motivo aparente. Y en muchísimos casos las personas quedaban en un estado casi vegetal o 100% vegetal, como si sus mentes hubiesen sido desconectadas del mundo de la realidad. Uno de los casos más conocidos es el de Rosemary Kennedy, la hermana del presidente estadounidense John F. Kennedy, donde Rosemary, considerada una joven dulce, pero con ligeros retrasos en su desarrollo, en su personalidad, fue sometida a una lobotomía a los 23 años de edad en secreto, y fue por decisión de su propio padre. El procedimiento resultó en todo un desastre. Rosemary quedó incapaz de hablar coherentemente, perdió el control de su cuerpo y necesitó cuidados intensivos por el resto de su vida. Ya para después de la década de los 50, comenzaron a aparecer los primeros medicamentos psiquiátricos que realmente eran eficaces, como por ejemplo la clorpromacina, que era el primer antipsicótico capaz de controlar síntomas de esquizofrenia. Estos medicamentos revolucionaron la psiquiatría moderna y por primera vez los médicos podían tratar químicamente los desequilibrios mentales sin tener que destruir una parte del cerebro. Lo que aconteció fue que a medida que las opciones farmacéuticas se expandían por todo el mundo, la lobotomía comenzó a ser cada vez más cuestionada. Los escándalos de casos fallidos, las vidas arruinadas y los movimientos por derechos humanos contribuyeron también a que la práctica cayera en desgracia. Ya para los años 70, la lobotomía prácticamente había desaparecido en la mayoría de los países y hoy en día es vista como una de las mayores barbaridades de la historia de la medicina. Un capítulo oscuro que nos recuerda los peligros de actuar con desesperación sin entender completamente las consecuencias de nuestros actos. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video.